la vista sería su alma. Y si el ojo es la materia de la vista, si ésta se pierde, ya no hay ojo. Igual que el ojo es la pupila unida a la vista, así en el animal es el alma unida al cuerpo. El alma, por tanto, no es separable del cuerpo, es esencia y forma, no materia o substrato. No puede existir sin un cuerpo, pero no es un cuerpo. Además, Aristóteles defiende la unidad del alma, que por ello no se localiza en ninguna parte especial, sino que está presente en todo el cuerpo, y piensa que no es el alma la que siente o piensa, sino el hombre gracias al alma. Este autor afirma entonces la total unidad del ser vivo. Dadas las características que Aristóteles dio a cuerpo y alma, esta última está asociada a todo ser vivo así. Un tipo inferior del alma nutritiva o vegetativa que cumple las funciones de asimilación y reproducción y que es la única con que cuentan las plantas, aunque también se encuentra en otros tipos superiores de la vida. Una escala siguiente del alma sensitiva, propia de los animales, que les permite tener percepción y movimiento. El ser humano cuenta con un alma superior o alma intelectiva, que hace posible el pensamiento y que contiene los tipos anteriores del alma. Aristóteles, con su visión integralista de cuerpo y alma, alimenta la idea actual de que no es posible despojarse del cuerpo sin dejar de ser los mismos. La unión cuerpo y alma no es hasta que la muerte los separe, pues acabado el cuerpo, acabado el ser humano, no hay nada más allá de la muerte. Luego de Aristóteles, y debido en parte a la crisis del mundo ateniense, y sobre todo a la conquista de Grecia por las legiones macedonias en la guerra del Peloponeso, la filosofía griega se modifica. Al ser Grecia conquistada, la cultura y la filosofía griegas jugaban un papel importante en el modo de pensar y actuar del mundo, pese a que la importancia política de los griegos fuera cosa del pasado. A este proceso de difusión de cultura griega se le denomina helenización. Con la helenización se vive una especie de sincretismo, es decir, una mezcla de creencias filosóficas y religiosas sin criterio de selección, que los individuos asumían en función de ubicarse en el mundo confuso y proporcionarse tranquilidad moral. Posterior al periodo helenista, el siguiente hito en la historia del pensamiento sobre el ser humano se da en la Edad Media. Esta época transcurre entre el siglo V y el siglo XV después de Cristo aproximadamente. En su mayor parte el pensamiento en la Edad Media es la adaptación de la filosofía griega en el terreno religioso. San Agustín cristianiza a Platón y otro tanto hace Santo Tomás con Aristóteles. La filosofía cristiana intenta hacer compatibles la fe y la razón. San Agustín, obispo de Hipona del siglo IV, construye una filosofía que sobrevive a casi toda la Edad Media. Fiel a la tradición bíblica, considera al hombre como una unidad de cuerpo y alma, y lo expresa en los siguientes términos platónicos. El hombre es un alma racional que se sirve de un cuerpo mortal y terreno. El alma es inmortal, espiritual y sede de la inteligencia, y en ella se ve San Agustín la imagen de la Trinidad. El cuerpo es un componente material que debe ser dirigido por aquella. Sin embargo, por el pecado original el hombre es un ser caído y su alma no tiene fuerza para dominar el cuerpo. De aquí la necesidad de ordenarse, de recibir una ayuda exterior llamada gracia, que restablezca las cualidades del alma. De esta manera, el hombre es un ser que solo cobra sentido en su relación con la dimensión trascendental, que se manifiesta en la presencia constante de Dios en su interior. Otro destacado pensador del medioevo es Santo Tomás de Aquino, quien en el siglo XIII retoma algunas ideas antropológicas de Aristóteles, que durante mucho tiempo fueron prohibidas por entrar en contradicción con el agustinismo, aunque haciéndoles ciertas modificaciones para ponerlas de acuerdo con la doctrina cristiana. Afirma Santo Tomás que el hombre es una sola sustancia compuesta de cuerpo y alma. El alma es la forma substancial y única del cuerpo. Es el principio radical y de toda operación vital. No es una inteligencia pura, como los ángeles, pero sí un entendimiento o principio de intelección. Gracias al entendimiento, el hombre se acerca a modos de conocer de los seres inmateriales, las inteligencias, los ángeles. Puede captar lo esencial, lo universal de las cosas, porque puede captar más allá de lo sensible que hay en ellas. Si fuera el hombre solo cuerpo,
sería solo acción, instinto natural, pero por el alma tiene inteligencia, que le permite elegir, autodeterminarse, en otras palabras, ser libre. El libre albedrío que da el entendimiento supone elevarse por encima de las necesidades inmediatas para pensar en lo posible en función del bien o la felicidad, diría Santo Tomás. Esta doctrina permanece prácticamente inalterable en el pensamiento de la teología católica actual, que se sirve del esquema tomasino para explicar la relación entre el cuerpo y el alma. Pocos años después de la muerte de Santo Tomás, la cultura unitaria cristiana se empieza a romper. La filosofía y la ciencia se iban separando cada vez más de la teología de la Iglesia. La razón empezó a recuperar cierta independencia. En el siglo XVII, luego de la crisis del mundo cristiano, golpeado por la reforma de descubrimientos científicos y cambios económicos, hace que la Biblia como fuente de autoridad pierda credibilidad. Se inicia entonces un nuevo camino en la búsqueda del sentido humano, que no se basará en los dogmas de la religión. Quizás el primer y más importante hito en este nuevo camino es el francés René Descartes, quien vivió en el siglo XVII. Este autor considera que el hombre es una sustancia que piensa. Para él, el hombre está formado por una sustancia extensa, el cuerpo, y una sustancia pensante que representa el alma, la cual se aloja en la glándula pineal y desde allí dirige el movimiento de los órganos corporales a la vez que recibe las impresiones del exterior. Puedo, dice Descartes, fingir mentalmente que no tengo cuerpo y que no dependo del espacio, y no por ello dejaría de existir. Pero no puedo fingir que no pienso. Por tanto, lo que constituye mi esencia es pensar. Esta concepción dualista del hombre, donde el alma y el cuerpo son sustancias que no se necesitan mutuamente para existir, conduce a concluir que el hombre es esencialmente alma. Descartes ha ejercido hasta hoy una gran influencia a través de la tendencia a identificar al ser humano primordial y casi exclusivamente como alguien racional e inteligente. Esa concepción ha sido fuertemente criticada, sobre todo después de mediados del siglo XX, por distintas escuelas del pensamiento llamadas posmodernistas, que han intentado recuperar concepciones de la persona, en lo que se llama lo irracional, es decir, el arte, la imaginación, los conocimientos tradicionales, son inseparables y definen al ser humano. Bajo la influencia racionalista y empirista de la Ilustración, los filósofos Jean-Jacques Rousseau e Immanuel Kant en el siglo XVIII, y cada uno desde contextos diferentes, propugnaron por la idea de un hombre que gracias a su capacidad de pensar y decidir es un ser libre y autodeterminado. Es decir, cada hombre es su propio dueño, cada uno está dotado de autoconciencia y solamente está obligado por su propia elección. Estas concepciones del hombre como ser autónomo han influido grandemente en la forma de organizar el gobierno y la vida en sociedad en las naciones democráticas contemporáneas. Más adelante, en el siglo XIX, Hegel concibió al hombre como un ser cuya naturaleza está inscrita en una perspectiva superior, la historia. Es así que el hombre sin historia y sin Estado no es hombre. Su ser tiene sentido en medio de la colectividad de unas instituciones que lo definen y lo guían.